Los diezmos son obligatorios. No, el diezmo no es obligatorio. Uno de los cultos que más ausentismo tiene o que ha ido desapareciendo en la iglesia es el estudio bíblico. Y el segundo, o el más, la escuela bíblica se fue. Porque la predicación desde el púlpito es 1% mínimo del trabajo que tiene que hacer la iglesia. Y muchas veces estamos predicando a los que ya son cristianos. ¿Hasta qué punto la iglesia debe de meterse en la política y que no sea algo tóxico? En esencia, un templo no es necesario. El cristiano tiene que tener lo que se llama un backbone. Tiene que tener una columna vertebral. Esa columna vertebral son las verdades fundamentales del cristianismo. Si te sales de ahí, vas a tener algún tipo de problema. Santidad no es otra cosa que una invitación que Dios te está haciendo para vivir en comunión con Él. No tiene que ver nada con vestimenta, no tiene que ver. Vivir el cristianismo se ha convertido como en una carga para mucha gente. Y esto debe ser lo mejor del mundo. La fe no es fe, a menos que esté en medio de un debate. Y yo le dije, señor gobernador, yo, ¿verdad? Vengo aquí obedeciendo al Señor porque tengo que decirle solamente 3 cosas le voy a decir. ¿Qué tú piensas bajo lo que tú has vivido, experiencia, etcétera? Que nosotros tenemos que estar enfocándonos 2024 en adelante, por ahí para abajo. Qué bueno que me haces esa pregunta. Dímelo, familia, ¿qué está pasando? Espero que estén bien. Gracias por darle subscribe al canal, a la campanita, porque eso es importante. Gracias también porque decides tomarle tu tiempo y decir, ¿sabes qué? Yo voy a estar aquí en el canal de Keropi porque aquí yo la paso bien, aprendo, me río. Tú sabes, un montón de cosas que pasan aquí en este canal. Y tú tomaste tu tiempo, que es súper valioso para vernos a nosotros. O sea, que eso vale un montón. O sea, que gracias por estar aquí. Y si estás a través de Audio Podcast, pues también gracias por escucharlo mientras yogueas, limpias la casa, no sé, te echas para atrás en tu trabajo y vagueas. No puedes estar vagueando en tu trabajo. Pero, corillo, hoy le vamos a pasar bien este podcastazo como siempre. Primero que todo, tocar las gracias a Tu Planta PR, que son la gente que nos enciende todo este estudio. Tú sabes que en Puerto Rico se va mucho la luz. Tú necesitas un generador o una baterita, una planta que te, mira, que si tú grabas video como nosotros, a veces nosotros nos hemos llevado la plantita para grabar video, eso enciende todas las luces. Una planta que tú la, mira, como si fuera una maletita. Tú te la llevas por ahí súper cómodo. Pero si tú quieres saber acerca de sus productos, Tu Planta PR, ahí está saliendo el número. Vas a las tiendas de ellos y ellos te van a explicar muchas cosas y tú le dices, mira, lo vi en Keropi y Tu Planta PR, ahí está para tu disposición. Y también gracias a 167 Production, que son los que trabajan todo el contenido que estamos haciendo constantemente, y a Nina Lash, que se une a nosotros, ya es parte de nosotros, ya hemos, tú sabes, estamos activados aquí con las pestañas, toda la vuelta. Esta mujer tiene más de 500 productos y también tiene un libro de su testimonio. Esta mujer yo la entrevisté, estuvo presa, después salió de presa, una vida de presa de muchos años, salió de presa y se convierte, y después de eso emprende este mundo de las pestañas, ¿verdad? Esta empresa de pestañas que tiene tiendas en San Juan, en Atillo, y tiene un montón de productos y también está dando clases para que tú también tengas tu negocio de pestañas. O sea que ahí está el QR code, lo escaneas y te puedes poner al día con todo lo que es Nina Lash. Y mira, sin más preámbulos, tenemos aquí a un predicador, también yo lo considero que es un maestro, ¿verdad? Pero lo conocemos más como un predicador, Magdiel Narváez en la casa. ¿Cómo estás, Magdiel? Estamos bien. Gracias lo a dije Dios. bien, ¿verdad? Magdiel Sí, Narváez. Magdiel Narváez. Ok. ¿Te sientes bien? Estamos bien, gracias a Dios, y gracias por la invitación. Estábamos en agenda hace un tiempito, ¿verdad? Sí. Y tenía en mente todo el tiempo, tengo que ir al podcast de Keropi, y bueno, se nos dio. Aquí estamos. Yo estoy muy feliz de que tú estés aquí. Bueno, así tú, usted, yo no sé, te vamos a mezclar todos los nombres. ¿Verdad? Pero en verdad yo estoy muy feliz porque yo te he escuchado, ¿verdad? Mucho tiempo. He escuchado lo que tú hablas, me gusta mucho. Siento que eres una persona que te gusta enseñarle al pueblo, dirigir al pueblo de Dios, Sí. en lo que has aprendido. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué viene todo este amor quizás a enseñar, a predicar? Tú desde siempre has sido un tipo súper inteligente, que te guardas toda la información, porque para mí eso es sorprendente, ¿me entiendes? Tener toda esa información ahí y que, aunque los maestros siempre que están repitiendo las cosas, pues se le queda mal la información. Eso es cierto. Pero ¿de dónde viene todo esto? ¿Desde chamaquito tú eres así o...? Sí. Pues mira, primero en mi casa tengo, yo no sé cuánta gente desde que yo nací y crecí, son maestros. O sea, mi mamá era maestra, mi papá, mis tíos, mis hermanos. O sea, es una trayectoria, ¿no? Segundo, siempre tuve una buena retentiva y hoy ya adulto, ¿verdad? Y gracias a Dios pienso que es un don, sí, que lo puedo usar para bendecir al pueblo.
Y me llamaba siempre la atención el poder ayudar a la gente a ver otras líneas de interpretación sobre el texto bíblico. Yeah. Más en el sentido de bendecir, de ayudar, de fortalecer la iglesia, de buscar la manera también de corregir doctrinas falsas o desviaciones teológicas que eventualmente van a hacer mucho daño. Porque al principio hay muchas líneas que pueden sonar atractivas y buenas y ser de bendición, pero al final traen problemas porque no ayudan a la persona a enfrentarse a sus realidades de vida. Y eso es un peligro. Okay. Entonces, pues me metí en ese mundo, el Señor me llamó a predicar, de ahí en adelante me seguí preparando académicamente. He tenido mucha bendición de tener gente muy buena en términos educativos en la formación de mi vida. Y abandonarse en las manos del Señor, que Dios sea el que te dirija, que te lleve a donde Él quiera, que te ponga en las manos los proyectos que sean. Y he vivido eso más en estos últimos 10 años que en todos los años anteriores de mi vida. Ok, varias preguntas ahí. Pero ¿siempre te criaste en una casa cristiana? Sí. Ok. Sí. O sea, que siempre lleva esa vida cristiana, desde siempre. Siempre. Yo nací y en mi casa mi papá, mis tíos, mis dos abuelos, el paterno y el materno, ya eran pastores. Ok, sí. Eso, en casa hablar de Grandes Ligas, eso no es hablar de Apocalipsis, de otra cosa, es otros temas de la Biblia. Te entiendo. ¿Y tú tienes hermanos o hermanas? Yo tengo 2 hermanos de padre y madre, mi hermana Eunice, que también canta, predica y Dios la usa muchísimo en palabras. Tengo mi hermano Ariel, que es pastor de las iglesias Discípulos de Cristo de Puerto Rico, en el barrio Sabana Seca de Toabaja. Y 2 hermanas de crianza que mi mamá decidió traerlas, una de Nicaragua, María, y una de Costa Rica, que se llama Dulce. Ya están grandes, ya llegaron bebitas aquí a Puerto Rico. ¿Tu mamá la adoptó? La adoptó. Wow, eso sí que, eso es un buen tema. Pero, es un pero temazo. Quiero irme por las cosas, pero es un temazo. Volvemos. Pero ok, entonces me dijiste que dentro de eso, ¿verdad? Pues te dio este deseo también por enseñar, pero que te iba a preguntar dentro de eso, porque ¿qué cosas te chocaron? Quizás cuando tú vienes de una perspectiva, y más cuando viene una perspectiva pastoral, que tú en tu casa son pastores o van a la iglesia, y entonces decides estudiar, pues obviamente tú en la universidad aprendes otras cosas que quizás no se enseñan totalmente en la iglesia. ¿Qué cosas como que tú aprendiste ahí que quizás te movieron? O si en algún momento menguó tu fe, de cierta manera, si eso pasa, porque mucha gente dice que estudiar eso no está bien a veces, porque te vuelves loco, etcétera. Quiero saber tu opinión ahí. Y también, ¿cómo manejas también el hecho de que, por ejemplo, a lo mejor tú ves gente que se desvía o dicen cosas que no son tan bíblicas, y como yo a veces veo cosas y me quiero ir fervoroso a las redes sociales, ¿cómo tú manejas eso, verdad? Sabiendo que tienes un tipo de conocimiento y dices, bueno, aquí, aunque ese tipo esté mal, me voy a quedar callado o qué sé yo, hago estas cosas. Sí. Mira, como te dije ahorita, tuve la bendición de tener gente que en mi vida personal, como profesores y maestros, fueron gente buena, bien significativo. Entonces, el tipo de maestro y maestra, profesor, que es bueno, es aquel que no te impone una idea. O que no te da un criterio y te dice, esto es así. Sino que vamos a hablar de X tema y aquí están todas las fuentes, ¿verdad? Y él puede decir, yo creo en esto, pero aquí está todo lo demás. De hecho, hay profesores que yo tuve que en su momento lo que decían era, estas son todas las fuentes, yo creo en esta, entonces si usted cree en otra, pues entonces cójala y haga su trabajo de investigación y traiga aquí su tesis sobre lo que usted cree. Y eso te fortalece porque primero que conoces todo lo que hay en el ambiente. Y aprendes a respetarlo sin tener que estar criticándolo y meterte en una guerra innecesaria. Segundo, escoges lo que está alineado a tu fe, ¿verdad? Que te es más propenso a creer. Y tienes ahora una mejor postura para defenderlo, en términos apologéticos, que antes, porque antes no sabías ni con quién estabas peleando. Ahora sabes y dices, esta es una guerra estéril, yo no me voy a meter ahí. Esta yo la puedo manejar. Y cuando vengan los ataques también puedes defender lo que tú crees. Y en esa mentalidad fue que yo crecí. Y lo que pasó en muchas ocasiones fue que cuando venía una enseñanza, ¿verdad? Sobre los debates del Jesús histórico, el Cristo de la iglesia, sobre
la fiabilidad de la Biblia en términos de los textos originales, de repente tú puedes sentir como que un pequeño golpe, pero lo asimilas y vas buscando las líneas académicas también e históricas que vayan más consonas con tu fe, porque existen, y puedes entonces trabajar desde una posición más sana, más llevadera, sin necesidad de afectarte y decir, este profesor me dijo esto, ahora yo no voy a creer. No, él puede decir lo que él quiera. Y me lo dijo de tal forma, pero yo creo, y creo porque tengo esta otra evidencia que ese profesor no la trajo. Ok. ¿Eh? Ok. Y ahí me fui formando. Ya cuando yo llegué al Seminario Evangélico de Puerto Rico, por ejemplo, a hacer mis maestrías, ya yo tenía una formación en espiritualidad en la iglesia. Ok. No había manera que me sacaran de la base donde yo estaba. No había forma alguna. Ya. Pero tampoco era una mentalidad fanática, sino que era una mentalidad que quería también tener una base académica. Ya. Y cuando te has enfrentado con cosas así como personas que se desvían Ujú. del mensaje bíblico, ¿qué es lo más? Ok, un cristiano, ¿cuál es la base bíblica? Lo cual tiene que saber, y a lo mejor esta persona tiene este concepto, pero si no se salen de esto, estamos bien. ¿Cuál sería eso? Mira, yo siempre digo que el cristiano tiene que tener lo que se llama un backbone, tiene que tener una columna vertebral. Esa columna vertebral son las verdades fundamentales del cristianismo. Si te sales de ahí, vas a tener algún tipo de problema. Okay. ¿Cómo nos salimos de ahí? Nos salimos de ahí en la medida en que interpretemos esa verdad fundamental. Que dice, pues el tema salvación, pues para el cristianismo Jesucristo es el Salvador, mediador entre los hombres, y todo el que crea en él confiesa se salva. Ahí estamos claros. Tan pronto yo empiece a reinterpretar eso, ya me empiezo a alejar de la doctrina. Okay. ¿Tiene ejemplos que se puedan decir? Sí. Que quizás hablan de la salvación, pero estamos lejos de lo que Jesús enseñaba de la salvación. Sí, bueno, tenemos ejemplos porque tenemos ahora mismo una lucha entre el concepto de la gracia. Que entonces, de un lado vas allá, que todas las personas que alcanzan la salvación no la van a perder, y al otro lado tenemos gente que dicen que sí, que si no la cuida se pierde, ¿verdad? Pero en el centro sigue estando que el que cree en Cristo se salva. Okay. ¿Okay? Entonces, donde está el peligro y el problema es que los que se alejan a ambos lados quieran hacer ver que tienen la razón absoluta, y que el que no está en lo que ellos creen, entonces está mal. No esté mal. Pues yo tengo, por ejemplo, una señora en algún momento determinado me dijo, yo le tengo que decir algo, a lo mejor usted se va a enojar conmigo. Y yo dije, yo soy un tipo que casi no me enojo, entonces es bien raro. No tengo tiempo para eso, ni gasto neuronas en ese proceso. Yo lo diga, me dice, yo guardo el sábado. Y yo le dije, bien. ¿Y por qué yo me tengo que enojar? Ajá. No, porque es que yo, entonces cuando me dice, porque yo desde que guardo el sábado tengo paz, tengo alegría, tengo gozo, ahí se me está yendo de la columna. Ya, te entiendo. Entonces yo vengo a traerla, yo la traigo de donde está a la columna. Bueno, hermana, eso está bien, pero quiero decirle algo. Yo tengo eso en Cristo, no en el sábado. Exacto. Y entonces lo tengo todos los días. Es bueno, usted guarde su sábado y no hay problema, pero no ponga a Cristo a competir con el sábado. Ya. Y ahí es que más o menos andamos tratando de traer la gente al centro. Y no es que uno sea el experto, ni tampoco es que uno sea el guardián de la galaxia, pero la preocupación grande de que poco a poco se vayan alejando más y más, o sea, la costilla se alargue tanto que se fragmente y se parta, como está pasando, pues me duele, me causa sufrimiento. Okay. Que gente buena, por estar buscando nuevas revelaciones y estar reinterpretando la reinterpretación de la interpretación del texto, se estén alejando de esa columna vertebral que es simple, que es sencilla. O sea, el Evangelio no necesita mucha cosa. Léete de Mateo 5 a Mateo 7 y lo que está ahí, eso es lo que hay. Ese es el sermón de la montaña, la nueva forma de vivir ante la presencia del Señor. Esa columna tiene salvación, es una de ellas. La resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo, el regreso de Cristo, el poder de Cristo delegado a la iglesia, la manifestación del Espíritu Santo.
sobre la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, Okay. ¿ve? Los conceptos de santidad, los conceptos de pecado, de la vida eterna, de la vida con propósito, todo eso está en esa columna. Okay. Y en la medida en que uno lo tenga más claro, uno vive más tranquilo, con menos afán. Por ejemplo, porque si tú no entiendes bien el asunto de la santidad, te entra el trantum de lo que todo el mundo quiere decir que es santidad, porque cada cual tiene su librito. Pero vamos al texto, vamos un momento al texto. O sea, santidad no es otra cosa que una invitación que Dios te está haciendo para vivir en comunión con Él. No tiene que ver nada con vestimenta, no tiene que ver nada con lo que la gente está haciendo. O con rituales, y cuando digo rituales es como rituales. Que tienes que orar a tal hora, o tiene que ser tanto tiempo de oración, no tiene que ver nada con O tantas eso. veces de oración. Exacto. Porque mira, Dios crea los cielos y la tierra. Y después que crea la tierra, que la pone espectacularmente habitable, Dios no se va a vivir a Marte. Se queda aquí. Entonces se queda aquí, hace el ser humano y después monta el Edén en el paraíso. O el paraíso en el... Entonces, ¿qué hace? Trae al ser humano a vivir ahí con él. Eso es santidad. Porque están viviendo juntos en el mismo hábitat, en una relación que interactúan, bidireccional. Pasó lo mismo con Moisés. Quítate las sandalias porque el lugar que pisas santo es. ¿Por qué es santo? Porque el monte es santo. No, porque Dios estaba allí. Entonces te estoy invitando a que vengas a hablar conmigo. Entonces Jesús dice, sé santo porque yo soy santo. ¿Por qué? Porque Él está en comunión con el Padre. Entonces, si yo estoy en comunión con Cristo, yo tengo que entrar en esa santidad. Es un asunto de comunión. Mientras más claro tú tengas los asuntos de la columna vertebral, como hemos dicho en el programa de hoy, porque es más entendible, más fácil vives la vida cristiana, más llevadera, mejor entiendes a tu prójimo, mejor te entiendes tú con el Señor. Porque yo veo como que vivir el cristianismo se ha convertido como en una carga para mucha gente. Y esto debe ser lo mejor del mundo. Debe ser, o sea, lo peor debe ser el pecado del mundo. Ajá. Entonces el evangelio debe ser todo lo contrario. Igual que servir al Señor tampoco puede ser una carga. Debe ser una alegría, un gozo, entusiasmo, una emoción de que voy a servir al Señor. Pues lo que está pasando es que le estamos añadiendo a la interpretación del texto una carga que no lleva. Ya. Y por eso se convierte quizás en algo tedioso para muchas personas. Sí lo es. Sí lo es. Que lo ven y dicen, ven el evangelio y dicen, no, papi, para allá yo no voy. Y también pasa que por añadir tanta cosa o quizás reinterpretar la interpretación o lo que tú estás diciendo, pasa eso también, que se desvían tanto que la gente pues no puede ni tan siquiera tener ese gozo, por decirlo así, en Cristo, porque están bien lejos de la santidad de Dios. Y de cumplir con lo que se impone. Exacto. Es un problema gigantesco. O sea, el concepto de la fe, de un concepto tan básico, tan hermoso, que no es otra cosa que la creencia que te mantiene de pie, aun cuando las circunstancias te son adversas. Tan simple como eso. Pero decir que yo puedo medir mi fe por lo que yo alcanzo en mi vida es un error garrafal, porque es una fórmula oriental que estaba en el libro de Job. Haz todo bien y te sale todo bien. Haz las cosas mal y te salen mal. Ese es el problema de Job, que él está haciéndolo todo bien, él se ve todo mal. Entonces, los amigos no vienen a preocuparse por él. Sí, no, le está diciendo, tienes que tener cuidado con el pecado que tú tienes porque... Algo pasó. Estás al garete. Y queremos que nos diga, y pues, para convencerse de que la fórmula que ellos tenían era correcta. ¿Por qué? Porque si tenemos un híbrido de un individuo portándose bien y todo le sale mal, los próximos son ellos. Entonces dicen, no, estamos convencidos que hay algo mal. Dinos qué es, para que nosotros estamos en paz. Fíjate cómo es esto. Y el libro revela la soberanía de Dios, que la vida es la vida. Si te da hambre, te da insomnio, te da coraje, te saca por el techo que te da un corte de pastelillo, te preocupa que no tengas las suficientes finanzas, es porque estás vivo, hermano. O sea, eso a los muertos no le pasa. Pues son cosas de la vida y la fe está ahí. La fe no es fe a menos que esté en medio de un debate. Cuando tú estás bien, ¿realmente tú estás pensando en fe? Literal. Tacho, tú estás en las papas y dices, qué chévere. Cuando te sacude de momento, dice, deja ver si con lo que yo creo,
yo puedo enfrentar lo que yo estoy viviendo. Entonces la fe está en debate. Ahí que la fe sube, ahí que tienes que saber que tú tienes para defenderte, que tú tienes para agarrarte, que tú tienes para decir, Señor, tú eres soberano. Ayúdame en esto, revélame tu voluntad, dime qué vamos a hacer, ¿sabes? Sí, es como cuando yo escuchaba estaba haciendo un poco una vez con un predicador también, y él decía, no hay nada, tú no sabes qué es estar sometido o algo así, hasta que te dicen que no puedes hacerlo. Porque si siempre te dicen que sí, pues tú dices, pues chilling. Pero el día que te digan, no, eso no lo puedes hacer, ahí, si tú no sabes cómo bregar con esa situación, pues tú nunca supiste ser discipulado, nunca supiste ser sometido. Cuando digo sometido no es de una mala manera, sino como que a un líder, ¿verdad? Que te cuida, que tú sabes que quiere lo mejor para ti, ¿me entiendes? Correcto. Y eso mismo que estamos hablando aquí de la fe, ¿me entiendes? Sí. Y partiendo de eso, por ejemplo, tú que llevas muchos años yendo a diferentes iglesias también y estudiando, viajando, conociendo otras culturas, ¿por qué a lo mejor pasa esto de... Yo sé que tiene que ver con los pensamientos de la gente, como que, por ejemplo, pues nosotros nos vestimos con falda marrón, aquellos no, pues vamos a dividirnos, etcétera, bla, bla. Pero, ¿por qué pasa tanto esto? ¿Por qué pasa tanto como quizás tanta división? Tanta, no sé, por eso mismo, tanta división dentro del mundo cristiano. Sí, hay varias razones, pero una de las más principales es, tenemos un solo libro de referencia, que es la Biblia. Los textos más jovencitos van a cumplir 2000 años ya mismo. Son un montón. Son un montón. Yo no estoy allí cuando se escribe ese texto. Por eso es que la Biblia, los escritores bíblicos omiten información al escribir, porque a la gente que le están escribiendo lo saben. Pablo no tiene que describir Corintios. A los corintios, ellos viven allí. Así que cuando él les escribe, omite un montón de información que cuando yo ahora la leo, 2000 años después, pues tengo que reconstruir el contexto de ese texto para entender mejor lo que Pablo quiso decir. Ahí tienes un ejemplo bien bueno. En Corinto, una de las ciudades-estados de Grecia, había un problema en la zona portuaria. Y para evitar las faltas de respeto a las mujeres, cada mujer se vestía de una forma diferente. Okay. Las prostitutas se vestían de una forma. Cada mujer en el estatus de vida, por decirlo así. Las prostitutas se vestían de una forma, las sacerdotisas de otra forma, las concubinas de otra forma. Entonces Pablo está haciendo una exhortación a las mujeres que son cristianas, que miren a ver cómo se van a vestir, mirándose en esos espejos. Para que no las confundan, no les falten el respeto, y que vistan con decoro. La pregunta que te voy a hacer ahora, que ahora que vemos el contexto, ¿qué tiene que ver eso con pantalones y con falda? Nada. Pues tiene que ver con decoro. Con vestirme de forma tal que la gente vea en mí que yo soy cristiano. O sea, la vestimenta y yo, más yo que mi vestimenta, tiene que reflejar a Cristo. Pues yo puedo vestirme con una chaqueta y una corbata y representar uno de los tipos más nefastos del mundo. Porque mi cara dice otra cosa. Tiene que haber una asociación. Pero si tú estás en Corinto en el siglo I y tú eres mujer, ¿sabes? Una mujer sale con un vestido abierto, cuando los marinos llegan al puerto, piensan que es una prostituta. Exacto. Eso es importante. Y, entonces de ahí seguimos partiendo a que al no hacer ese ejercicio, interpretamos el texto de acuerdo a la vida actual en primer turno, en vez de darle el primer turno al contexto al que pertenece ese texto. Es como si tú tuvieras un edificio de 100 pisos. El primer piso es para ese texto de ese siglo. Y después tú sigues montando los demás pisos, pero yo no puedo coger el piso 100 y decir, no, esta es la interpretación cuando tengo 99 pisos antes. ¿Sigue? Sí. Y eso crea una situación bien problemática porque ahora mismo se está usando esa estrategia, diciendo que como hay un cambio social y como hay unos cambios en las mentalidades, en las ideologías, pues ahora queremos reinterpretar el texto de acuerdo al cambio que tiene el mundo. Te entiendo. Y es un disparate, sencillamente porque si tú tomas hoy una clase de literatura universal del siglo de oro español, vamos,
Vas a estudiar la Celestina, el Mio Cid, Lazarillo de Tormes, Don Quijote de la Mancha. Cojamos a Don Quijote. ¿Qué vas a hacer? La maestra en primer turno te va a decir, vamos a hablar sobre por qué le decían el manco de Lepanto. ¿Qué es esto de Lepanto? ¿Dónde queda la Mancha? Contexto de Don Quijote. Es decir, lo vas a hacer con Don Quijote y no lo puedes hacer con la Biblia. Eso está bueno. No, y a veces respetamos eso, pero la Biblia eso no importa. Esto es lo que dice la Biblia y se interpreta así de esta forma. Tienes que respetar el texto. Ese texto tiene familia, se llama contexto. Y uno de los errores, no sé si esto está bien puesto así, pero uno de los errores del cristiano, entonces puede ser que no estudiemos la Biblia como se debe. Se debe, estas divisiones se debe a que todo el mundo es interpretando por ahí para abajo y división. No estoy diciendo que todo se ha formado así, pero puede ser que parte de eso. Hay parte, sí. Hay una gran parte en la ausencia del estudio serio de la Biblia. Ahí hay mucho verte. Fíjate que uno de los cultos que más ausentismo tiene o que ha ido desapareciendo en la iglesia es el estudio bíblico. Y el segundo, o el más, la escuela bíblica se fue a usted. Donde la gente se preparaba y te enseñaba la Biblia y tú empezabas a conocer el texto. Ya eso se va sustituyendo. Lo vamos sustituyendo por gente que dicen que son unos gurús y traen una preparación y una cosa, y la gente se siente atraída por ellos. Muchos de ellos que en ocasiones no tienen ninguna base académica ni teológica lo suficientemente buena para interpretar un texto bíblico de forma seria, sino más allá de interpretaciones y revelaciones que tienen en su corazón, que también las respetamos, pero estás en el piso 100. Háblame de los primeros 3 pisos. 2, de literatura. Se está escribiendo mucho. Entonces tenemos 2 escritos que pelean. Los escritos devocionales y de testimonio y los escritos de investigación exegética. Entonces hay mucha gente que lo que dice este testimonio yo lo voy a tomar como la base de la interpretación del texto sin la investigación exegética que trae la parte histórica. Porque este hermano vivió esta experiencia y esto está de la mano con este texto. Eso está perfecto, pues es el piso 50. Yeah. Y lo que Dios hace con una persona no se toma como una norma. Puede ser una excepción. Es una excepción. Y tenemos ese otro asunto. Y lo tercero, que tenemos también muchos hermanos que Dios está usando poderosamente en la adoración, que a veces cruzan la fila y entran en el área de la interpretación del texto. Okay. Cuando eso se da en un escenario de adoración, lo que ese adorador diga se convierte en ley. Yeah. Porque la gente está con las emociones full allá arriba. Y dice, esta es la novia. Y olvídate, esa va a ser la novia. Yeah. Porque lo dijo fulano de tal. Entonces, tú entras al texto y dices, wow, duro. Yo tengo mis reservas con a veces con la forma en la que se cantan algunos cánticos, ¿verdad? Y me cuido mucho porque tampoco quiero herir ni ofender a ningún hermano. Pero si alguien me pregunta, yo le digo, bueno, mi opinión sobre este particular es esta. ¿Ves? Porque hay que ser cuidadoso porque siempre hay alguien escuchando, siempre hay alguien siguiéndote o viéndote. Siempre hay alguien que está pendiente de lo que tú vas a decir. Y si no está, en algún momento va a ser capaz de preguntarte, mira hermano, que escuché esto. Tú no sabes la cantidad de preguntas que yo recibo en las redes sociales, por texto, por todos lados. Y lo que veo es la preocupación que hay sobre si lo que creo está correcto. Te entiendo. Y eso es bien chocante. Porque esas 3 que tú acabas de mencionar, uno pone ahí en una balanza y dice, diantre, hay que estar bien atento a eso. ¿Me entiendes? Porque si no, lo mismo, volvemos ahí al principio, como que nos podemos alejar. Entonces, a mí me pasaba, por ejemplo, que cuando yo estudié en MISPA. Y no me gradué, me faltan 30 créditos, me falta ahí por graduarme. Yo empecé a estudiar estudios bíblicos. Pero hablando de esto, los estudios bíblicos, en las iglesias, me pasaba a veces que entonces yo iba para la iglesia y el encargado de ese día, de dar el estudio bíblico,
tú sabes que es un pana que lo cogieron, ¿me entiendes? Como que, te toca a ti dar el estudio bíblico. No hay más nadie. Entonces tú dices, bro, como que, o sea, volviendo a que tú estás estudiando teología en una universidad. Tú sabes, cuando tú llegas a este tipo de flow, de que cogemos a Pepe, porque sabe mucho Biblia y él lee Biblia todos los días, no es lo mismo. Entonces, para mí, el estudio bíblico, dentro de mi perspectiva, si vamos a un estudio bíblico, tiene que ser una persona que literalmente es una persona estudiosa, ¿me entiendes? Y que no sea un dita más de que alguien va a predicarnos o un dita más de que alguien va a leer un texto bíblico porque le ministró. O sea, yo siento que si es estudio bíblico, pues es una persona que sabe de esto, nos va a enseñar, vamos a ir al contexto, vamos a ir a todo esto y vamos a aprender algo que no vamos a escuchar ni un domingo, ni un sabadito, ni un culto evangelístico. Y por lo menos en mi caso, muchas veces yo decía, ¿para qué yo voy a un estudio bíblico si yo sé que lo que me van a enseñar allí es lo mismo que me pueden predicar un domingo? Cuando quizás en una universidad teológica que estaba en ese momento, pues estoy aprendiendo lo que verdaderamente tengo que aprender. Y tú lees los libros, etcétera, bla, bla, bla. Quizás un error mío, ¿verdad? Pero a mí me chocaba eso. Y no sé si otras personas viven lo mismo que yo, pero a mí me chocaba eso, que yo estudiaba teología y de momento cuando iba al estudio bíblico de mi iglesia, pues yo decía, antes, pero esto es como que otro cultito más, ¿me entiendes? Como que no me machea, yo pensaba que íbamos a coger la grasa del estudio bíblico. No sé si me entiendes. Sí, perfectamente. Y lo que te pasa a ti le pasa a mucha otra gente. Y yo siento que la iglesia en ese ámbito, pues sí debería como que, no sé, ayudar, levantar recursos, no sé, buscar una manera donde estos estudios bíblicos sean los estudios bíblicos de verdad. Bien. ¿Me entiendes? Para eso mismo, para educar a la iglesia, porque yo sé que hay mucha gente que a lo mejor no te puede quizás pagar un curso, no se puede meter un bachillerato, quizás no tienen el mismo tiempo de estar todos los días en una clase, porque miles de cosas que pueden poner, pero por lo menos ese día, si lo ponen con ese peso de estudio bíblico, tú puedes alimentar a la iglesia en gran cantidad. Seguro que sí. Igual que la predicación. O sea, tú no puedes pararte allí a inventar. Tú tienes que entrar mínimo un proceso de oración, la selección del texto que hay en tu corazón, qué de ese texto tú quieres presentarle a la gente como el tema principal, manejarlo. Yo recuerdo que una vez yo, con la Iglesia del Sendero de la Cruz, montamos lo que se llamó una escuela de predicación. Yeah. El tema era el arte de predicar. Muchacho, hubo gente que me bombardeó por las redes. Obligado. Nada más lo dijiste y yo dije, obligado te comieron, obligado. ¿Qué arte de predicar? Que si esto, que si el Espíritu Santo. Y yo decía, wow, no han entendido el concepto y ya me cayeron encima, pero no importa, o sea, vamos a hablar con la gente que... Y se nos metió mucha gente y le dimos, éramos Edwin Rivera Manso, Marta Ramírez, le dimos un enfoque de ir al púlpito con esta seriedad que requiere, porque un predicador es un embajador del reino, de llevar un mensaje que la gente puede entender. ¿Para qué tú quieres un mensaje con 30 palabras en griego y en hebreo que la gente no entienda? Para que te digan en la puerta qué profundo estuvo ese mensaje, que eso se traduce en no entendí ni papa. Sí, o sea, la gente se perdió buscando en Google la primera palabra en griego y después, ¿sabes? ¿No? Sí. ¿Cómo tú montas este mensaje que Dios ha puesto en tu corazón para que se entienda y tenga un impacto para que la gente pueda procesar un cambio de conducta, un arrepentimiento, autoanálisis? Un autoanálisis perfecto, ¿verdad? Otra forma de pensar, que es lo que básicamente debemos estar buscando incluso en la predicación. No, yo me acuerdo una vez que tú fuiste a mi iglesia y tú predicaste, me acuerdo de Ruth y Esther. Tú predicaste todo eso, yo creo que tú predicaste todo o sea, tú desmenuzaste todo el libro. Sí. Y yo decía, diantre, este tipo está muy duro. Porque sí, tú trajiste los ejemplos de los nombres, qué significaban los nombres, pero a lo que tú lo llevabas, yo decía, diantre, es que era demasiado brutal. Pero eso fue hace tiempo ya. Sí. Y yo decía, es demasiado brutal porque eso mismo, tú sabes que la persona que está ahí tomó de su tiempo, estudió, leíste comentarios bíblicos, tú sabes, de diferentes cosas, obviamente. Que no es solamente, y no me está malo que alguien un día, por ejemplo, yo soy mucho que cuento anécdotas mías de que me pasan. Importante. Y me pasó esto y veo a Dios como break, pero yo sí, aunque la gente a lo mejor me va a ir como un loquito, y quizás yo no soy un Matiel, o quizás yo no soy otra persona que estudia mucho, pero yo sí, cuando me toca predicar, yo tengo un programa que se llama Logos, que es una enciclopedia bíblica. Muchacho. Y yo siempre que voy a predicar, eso es un mar. Trato de ir ahí, ¿me entiendes? Porque
por ejemplo, me toca predicar este texto y a lo mejor yo interpreto algo y entiendo algo. Pero hay veces que dame corroborar en estos comentarios bíblicos que hay en logo, tú sabes que eso es, bueno, entre más tú pagues, ¿verdad? Porque hay diferentes, hay un montón. Y yo hasta cómo suena la palabra en hebreo. Literal, en griego. literal. Entonces, yo voy siempre ahí y corroboro, ¿verdad? Y lo, bueno, lo brutal es que no es que tan solo corroboro lo que yo quizás interpreté y si está correcto o no, sino que aprendo otras cosas como contextos culturales, contextos que ahí te lo da. Te lo da. O sea, ahí tú empiezas a entender mucho más y hasta te ministra más a ti porque ahí tú entiendes más lo que Dios te quiere explicar. Y esas cosas, lo que a lo mejor, que a veces uno las lee y es para uno sintonizarse donde uno está, que uno no lo puede decir en la iglesia, porque tú, por ejemplo, yo me invitan a un culto de jóvenes, de chamaquitos de 14 años. Yo sé que todo lo que yo acabé de leer, yo no se lo voy a explicar a ellos. Yo tengo que explicarle otra cosa No va a pasar. para que lo puedan entender. Porque yo, a la vez que yo empiezo a decir todo eso, ellos se van a perder. Pero sí, tú tienes el conocimiento ahí. Y no vas a hablar una loquera, por decirlo así, ¿verdad? Y con respeto, ¿verdad? A las personas, pero no vas a hablar algo que, porque estudiaste el contexto, estudiaste lo que estás diciendo. Y para mí eso es bien importante porque tú estás ahí. Yo le pregunté a Yankee, que él se ponía como que yo sentía que se ponía nervioso hablando, ¿verdad? Y yo decía, bro, tú vienes de miles de personas. Exacto, como tú estás muy nervioso frente a una iglesia. Si tú vienes de miles de veces, mío, porque ahí yo estoy hablándole para las almas, ¿verdad? Como que él decía, yo no estoy hablándole a cualquier, quizás un cosito de reggaetón tú estás para bailar, para entretenerte, pero cuando estamos hablando de almas, tiene un peso mayor. Y me impactó, ¿verdad? Esa contestación, porque a veces uno como ministro a veces se acostumbra a predicar, y se te olvida que, bro, tú estás ahí. Una responsabilidad. Una responsabilidad brutal. Brutal. Eso es así. Bueno, Y Yankee, lo tengo en agenda, hemos estado hablando, porque quiero ayudarlo, ¿verdad? A que se fortalezca en la predicación. El nerviosismo y todo este tipo de cosas son estas sintomatologías de lo estoy haciendo bien. O sea, que si está nervioso es porque es bueno. Sí, le preocupa hacer las cosas bien. Correctamente. Ok, voy a hacerte aquí un par de, porque nos vimos aquí a hablar un montón de cosas. A mí me encanta esta. Pero quiero hacer un par de cositas, un par de preguntas, que me las contestas como tú puedas o como tú quieras. Puede ser corta, breve, lo que sea. Voy a meter un poquito en la política. Bien. Ok. ¿Hasta qué punto la iglesia debe de meterse en la política y que no sea algo tóxico o que involucren a Dios o la religiosidad, por decirlo así, con la política? Aquí el asunto neurálgico es la demonización de la política o la santificación de la política. Okay. O sea, yo no puedo o no debo como creyente decir, ¿verdad? Hasta cierto punto, hay que, la iglesia tiene que ejercer el derecho al voto porque el diablo se ha metido en todo esto. O sea, llegar a ese nivel, primero, porque aunque sea cierto, estás lacerando gente buena. Okay. Porque las generalizaciones son peligrosísimas. Eso tiene, todo el mundo tiene que tenerlo bien consciente. La iglesia sí debe crear conciencia de lo que es el ejercicio del voto y de evaluar cuáles son las mejores opciones que estén alineadas con lo que la iglesia cree. Porque tampoco vamos a ejercer el voto, ¿verdad? Alabando a Dios en la iglesia de una forma y entonces respaldando gente que están en contra de la iglesia. Ese tipo de interacción, yo siempre he creído que la iglesia debe estar presente. Ahí debe estar presente. También he creído que la iglesia debe tener gente dentro de los partidos políticos. Okay. Porque mientras más personas tengamos representando el reino en el ejercicio de la gobernanza de un país, mejor va a ser. Ese espacio yo no se lo quiero dejar pues, a un sacerdote de Satanás, no se lo quiero dejar a un ateo, no se lo quiero dejar a alguien cristiano que siente que su función es estar ahí como persona de Estado. Okay. Yo entiendo que eso debe ser ¿verdad? Real, debe ser participado. Lo que a veces es peligroso es que al inmiscuirse demasiado, la iglesia se comprometa tanto con un partido político o con una línea política que después le pasen la factura. Que porque tú me respaldaste
tú me debes. Entonces, ves, ese tipo, ahí tenemos que cuidarnos grandemente. Porque hay que tener también el espacio de que si lo hiciste mal, yo te voy a criticar. Ujú. Yo tengo derecho a juzgarte, a criticarte, porque yo te di mi voto y tú me traicionaste. ¿Okay? Yo tuve una experiencia bien grande, Keropi. Yo creo que mucha gente en Puerto Rico no la sabe. Y yo creo que a través de este podcast la vamos a hablar. Yo estaba en Israel en el 2017, a un mes de María. Yo porque tenía ese viaje pago y me fui con la gente que estaba ahí. Nos fuimos para allá en octubre. Y el Señor me puso en el corazón que Él me iba a abrir la puerta para hablar con el que en ese momento era el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Y yo dije en mi corazón, yo no tengo por qué hablar con Ricardo, pero si esto es tuyo, pues entonces abre la puerta. Y se abrió la puerta. Y se dio la cita. Finales de noviembre, yo fui a la fortaleza, sentado, a ver, el hermano Héctor Albertorio, estaba Ricardo Rosselló, y yo le dije, señor gobernador, yo, ¿verdad? Vengo aquí obedeciendo al Señor porque tengo que decirle solamente 3 cosas, le voy a decir, que son las que Dios puso en mi corazón. La primera, usted debe humillarse ante el pueblo de Puerto Rico, en señal de que usted reconoce que de verdad, Dios es el poder superior que está sobre usted. Segundo, aléjese de la gente que le pueda distraer y desenfocar de lo que Dios lo ha traído aquí. Y 3, piense que si usted llegó aquí es porque Dios le dio una oportunidad única para ver si enderezamos el país. Mira eso. Y hablamos un rato y como se pensó a lo mejor que yo lo estaba adulando, yo dije, tengo que decirle que yo no voté por usted. Vamos, que estemos claros, o sea, no estamos aquí. Yo estoy aquí como hombre de Dios, no porque soy un fanático suyo. O sea, y fue buena conversación. Hizo todo lo contrario. Y el año después, el pueblo de Puerto Rico le pidió la renuncia. Única vez en la historia de este país que eso pudiera pasar. La iglesia tiene que tener la capacidad de respaldar lo que hay que respaldar, pero guardar la distancia para que cuando Dios quiera usarnos para decir lo que hay que decir, no tengamos una mordaza de que alguien me diga, no me digas nada porque yo te bendije, no me digas nada porque yo te ayudé en esto, no me digas nada porque te diste permiso, no me digas nada. No, pues no me des nada. No me des nada para yo decirte lo que tengo que decir. Y tener libertad profética para anunciarte. ¿Por qué? Porque la iglesia está en la sociedad representando el reino de los cielos, no los ideales de ningún partido político, el reino de los cielos. Y eso es grande. Y el reino de los cielos está por encima de cualquier ideal político. 1000 veces más grande que un partido político o un ideal político. 1000 veces más grande. Y yo digo a la gente, y tienes que entender que los valores del reino no son los valores del mundo, aunque tengan el mismo nombre. O sea, la justicia del mundo no es la justicia del reino. Pero no podemos confundirnos y lacerarnos, porque cuando nos mezclamos sin tirar las rayas, va a pasar lo que pasó con Acab y con Jezabel, que poco a poco se desplazan la gente que es de Dios y van entrando los sacerdotes de Baal. Y hasta ahí es que yo creo que, ¿verdad?, en el ámbito político, en Puerto Rico ocurre el fenómeno de que la política es un deporte nacional. Aquí se practica en todos los aspectos. ¿Sabes? No, yo, por ejemplo, este año, y yo no sé si fue el peso de la plataforma, ¿verdad? Porque yo, literalmente, el 4 años pasado, yo no me sentía así. O sea, yo me sentía como que pues normal. Pero ahora, este año, yo me sentí con una presión cañona de que tengo que traer gente a mi canal, tengo que explicarme, Entonces, mucha gente me metía la presión que hasta el otro día yo le comenté a varios porque me decían como que, tú todavía no has endosado, tú todavía no has dicho por quién vas a votar. Y yo le dije, pero ven acá, ¿en qué momento la gente pensó que yo tengo que decir, o cualquier persona, ¿a quién tú vas a respaldar? A quien yo voy a respaldar, o a quien yo voy a votar? Eso es privado. O sea, si yo lo quiero decir, pues, o si lo quiere decir XY cantante, eso es problema de ese cantante. Pero si yo no quiero decir, yo no digo, punto y se acabó. Eso es así. Entonces me dicen, no, que es que tú tienes una plataforma que se dice, pero es que eso no tiene nada que ver. Pues yo no hice la plataforma pensando en un partido político. Yo hice la plataforma porque Dios me mandó a mí a hacer ciertas cosas. Pues la hice,
Pero mi plataforma no fue hecha para que en un cuatrenio yo voy a tener la plataforma para decir, no, ¿me entiendes? Y a mí me sorprende, me sorprendió mucho cómo este cuatrenio, o sea, yo sentí una carga como que de tengo que hablar. Ujú. Y también es la carga del país entero, ¿me entiendes? Por todo lo que está pasando. Sí. Y me impresionó, te hice la pregunta porque sí, me impresionó también ver otras personas como que también pues, involucrando el nombre de Dios o esto, lo otro. Y decía, ¿hasta qué nivel está bien, verdad? Porque yo sí creo lo mismo. Yo sí creo que nosotros sí podemos estar en el gobierno, sí podemos hablar, sí tenemos una voz, pero por encima de todo somos cristianos. ¿Me entiendes? Entonces, pues hay unas cosas que yo digo, bueno, hasta ahí. Bueno, yo, pues, ¿verdad? Yo no haría ciertas cosas que a veces yo vi otras personas haciendo y decía, yo no, hasta ahí yo no haría más nada. Sí. Yo recuerdo hace muchos años atrás, un hermano de mi abuela que estando en su iglesia, el que era uno de los líderes de la iglesia, era el informante que le había provisto información a la policía de Puerto Rico para que le hicieran una carpeta. Madre. Y se reunían en la misma iglesia. Entonces, ¿qué tú haces? Alabas al informante, denigras al que está carpeteado. Son hermanos en la fe, en la misma iglesia. O sea, y el líder cristiano tiene que cuidarse más todavía, porque cuando tú hablas, tú le hablas a todo el mundo, independiente de sus ideologías políticas. Porque pues, una ideología política no te va a salvar. Que tienes que tener cuenta, ¿verdad? Para que las cosas sean afines a tu fe y a tus valores. Oh, obviamente, claro que sí. Pero no pierdas el stand, ni pierdas la posición en la que te encuentras. Por en el mundo, no la negocies. Para que no te pasen la factura. Porque aquí a la gente le gusta pasarle factura a los demás. Obligado. ¿Sabes? Sí, sí. Mira cuánto... Y a los cristianos más, Claro. yo pienso. La gente hace... lo que dice todo el mundo, y eso que es cristiano, y ahí te chavaste. Ahí Sí. pasan factura, ¡pum! Si yo cometo un error ejerciendo las leyes, ¿verdad? Porque yo también soy abogado, no, en la primera plana del periódico no va a decir el licenciado, no, papá, el pastor fulano de tal, y ahí al cuello. Literal. Sacho, sí, porque literal. así que... Pastor, maestro, y te mencionan hasta la iglesia, los días que vas, todo. Así es, así es. Fíjate hasta dónde ha llegado el impacto de esta campaña electoral, cómo se ha manejado esto, de la hostilidad que hay en el país, que a esta fecha, en años donde no hay elecciones, las navidades están al palo. Está muerto el país. No hay luces en ningún sitio. No hay ventas de árboles. Estamos en noviembre. No, todo se ha paralizado por las elecciones. Y eso lo que denota es la alta fervosidad que hay con la cuestión política en el país, de la cual la iglesia se tiene que cuidar. Iglesia y Estado, ¿eso es algo que debe estar separado? Sí, constitucionalmente lo está. Lo que pasa es que Sí, no se interpreta. Pero pues, que la gente dice como que debe mantenerse así, y otro dice, no, deberían. ¿Qué usted piensa de eso? Debe mantenerse así y debe explicarse bien. Porque una de las problemáticas grandes que tenemos, que lo pide, es que mucha gente dice, porque yo tengo unos derechos constitucionales, otra gente que hay en mi ambiente político, que porque yo quiero que se me garanticen los derechos, y el gobernante o el candidato a la gobernación dice, yo te voy a garantizar tus derechos. Todo eso es una disparatada. Los derechos están garantizados por las constituciones. No hay un individuo que tenga que garantizarte nada. Lo que pasa es que la gente tiene que aprender que aunque yo tenga unos derechos y unas garantías constitucionales, tienen unas limitaciones, porque no pueden ser por encima de las tuyas. Si yo tengo una libertad de expresión, no me da mi derecho a yo pararme en medio de un parque de pelotas que tenga 2 o 3 hogares de cuidados de ancianos alrededor con un megáfono y gritar, Cristo viene a las 11 de la noche, va a venir la policía. ¿Por qué? Porque esos viejitos también tienen derecho a la privacidad, que es otro derecho constitucional. Entonces, se llama balance de intereses. Y el peligro que hay en Puerto Rico es que hay movimientos que quieren alterar ese balance para que grupos minoritarios tengan más derechos que la mayoría. Y esa no es la base de una democracia. Entonces, yo quiero más derechos. ¿Por qué? Tú puedes tener más derechos porque tienes que tener los mismos derechos de los demás y vivir en armonía, en el balance de intereses. No, porque yo tengo esta ideología. No, porque yo tengo estas creencias. No. En cuanto a la iglesia, lo que se pide es que el Estado no adelante ninguna religión ni se abanderice con ninguna.
que se mantenga al tanto esa separación de iglesia y Estado y que las personas tengan su libertad para tener el culto que ellos quieran. Y que el tribunal, cuando vaya a ejercer su ejercicio discrecional sobre la evaluación de las leyes, no lacere ningún asunto que tenga que ver con doctrina. No, eso es doctrina. Levantamos las manos. Ahí no nos metemos. Así sea la Iglesia Universal de Satanás. Levantamos las manos. Punto. No se puede meter ahí. No, porque es doctrina. Y esa es la separación. Todo lo demás. Hay gente, mira, los otros días en un post que pusieron ahí, que yo empecé a leer los comentarios y decía, Dios mío, Señor. La gente tirando a la iglesia porque la iglesia no paga contribuciones, porque la iglesia no paga contribuciones porque la ley le permite tener exención contributiva, Señor. No es porque yo quiero que sea así, es porque la ley permite eso. Si quieren después cambiar la ley, pues es una ley federal, 501C, que permite a organizaciones sin fines de lucro, donde las iglesias se meten como corporaciones y ese palio legal las protege y las cubre. Pero no solamente la iglesia, hay un montón de otras corporaciones. Exacto, y por ejemplo, igual que puede haber una iglesia satánica que le cae ese mismo sello. Igualito. Le cae lo mismo y no tiene que pagar contribuciones. Igualito. Y al centro budista y a los que practican el yoga, todos los que estén en esa, están en las mismas. Pero la gente solamente lo ve como que esa es la iglesia nada más. La iglesia, sí. Y un problema con el diezmo. Y un problema que yo digo, Dios mío, Señor, sin entender los procesos y los conceptos, critican, tiran con todo lo que tienen. Y yo cojo mi queja porque no puedo estar cubriendo todos los fuegos porque se quema uno también. Ya. Estas preguntas que te voy a hacer más o menos ahora son preguntas que me han llegado a mí, amistades que siento que están medias heridas. Y me preguntan cosas que a veces no sé ni cómo contestarlas. Pero ok, los templos para ti, ¿los templos son necesarios y son correctos ante la Biblia? Te lo escribí así mismo, porque mucha gente dice que los templos, como no existían antes, o sea, estoy hablando de los templos de ahora, ¿verdad? Como los templos no existían, pues para los tiempos de los apóstoles, pues que eso no es necesario ahora, que no es necesario congregarse. ¿Qué piensas de eso? Sí. Históricamente, los templos surgen en el siglo IV, cuando la mamá de Constantino, Helena, decide comprar tierras que estén vinculadas con la historia de Jesús y en el lugar construye un templo que no era para la gente, era para proteger el sitio. Eventualmente, la gente que se reunía cerca, cuando empiezan a haber dispensas, porque ser cristiano en el Imperio Romano era ilegal hasta el siglo IV. O sea, tú no te podías reunir en cualquier sitio, ni estar hablando de Jesucristo, te metían presos. Pero cuando empieza este fenómeno, que la gente entonces se reunía afuera, a la intemperie, y empiezan a ocurrir los templos, y Constantino empieza a levantar dispensas, permitir que la gente se reúna, pues se ve con buenos ojos la reunión dentro del templo. Entonces hay movimiento y de ahí tradición, ¿verdad? Y se convierte ya en una costumbre. Y donde quiera que después la Iglesia Católica llegaba, pues una de las formas de demostrar que parte de la conquista traía a la Iglesia era establecer una catedral, una capilla, un santuario, lo que fuera. De ahí, con la Reforma y otras desviaciones adicionales sobre la Iglesia Católica, los protestantes también entonces deciden montar sus templos para distinguirse de las iglesias católicas. Y este es el templo de nosotros. Y de ahí surge. En esencia, un templo no es necesario. En esencia. ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos sitios en el mundo donde se reúnen cristianos en donde pueden, porque en el sitio donde viven, los persiguen si hacen una iglesia. Si tú tienes cristianos en países árabes, no se van a reunir en una iglesia, se van a reunir en un sótano o en la calle, donde puedan. Tienes cristianos en China que se reúnen en sótanos, básicamente, donde la Biblia es un libro ilegal que convierte su tráfico en un tráfico ilegal. ¿Okay? Y nosotros pues tenemos otra mentalidad con otras garantías legales, como hablamos hace un rato. Y entonces tenemos un templo que facilita la reunión.
ya son dos cosas distintas. No es una cosa esencial, pero facilita la reunión. ¿Qué tal si nos queremos reunir el domingo y nos sorprende una lluvia? Se suspendió el culto. ¿Para cuándo lo vamos a dejar? Bien. También permite el encuentro de la gente en lugares seguros para que puedan practicar la fe, conversar. La forma en que está diseñado un templo también permite que haya dirección en términos de la alabanza y la adoración por un grupo para que lleven a la congregación a una voz unánime y unísona. El predicador, todo el mundo lo puede ver. Es un asunto más de organización, de orden, de seguridad, de estructura, que cualquier otra cosa. Pero si algún día no tuviéramos templo, seguimos siendo iglesia. Uh-huh. ¿Okay? Yo te lo pregunto porque muchas veces, pues, sí, pueden quizás ver los templos de ahora, que hay templos mega grandes, y muchas de mis amistades a veces me dicen, pero es que eso no es de Dios, tener el templo así de grande, y se cuestionan eso, y quizás lo llevan para, dicen, que es lo mismo que estamos hablando, del piso 1 al piso 100, ¿me entiendes? Dicen, que antes no habían templos, y están comparando un templo de 2024 con un templo de hace un montón de años atrás, que estamos hablando aquí de contexto que son diferentes, se crearon de diferentes maneras. Correcto. Pero si una iglesia quiere ser mega grande, no sé, y eso está mal. No, eso no está mal. Yo prefiero que pase eso a que ese espacio que esté allí se lo dejemos a discotecas, a liquor stores, a centros de prostitución, a puntos de droga. Sí. Que Dios ponga un lugar donde la gente se pueda reunir y se identifique como una casa de Dios, me parece que es algo de algo bueno de parte del reino de los cielos. 2, lo importante no es qué tipo de iglesia está pasando allí. ¿Qué pasa allá adentro? Allá adentro se convierte gente. Allá adentro se restaura el matrimonio. Allá adentro está pasando algo bueno. Esa gente que se convierte tiene un lugar donde se sienten identificados, porque tú necesitas un sentido de pertenencia. ¿Sí? Tú dices, yo represento la iglesia cristiana del Sendero de la Cruz en Atorrey. Tengo mi iglesia y cuando yo llego allí y veo mi templo, yo me siento que estoy llegando a una casa donde voy a ver a mis hermanos, donde voy a adorar. O sea, tiene un elemento de pertenencia que no lo tiene cualquier otra cosa. Mira qué cosa más interesante. El movimiento catacumba de Puerto Rico empezó así. Se reunían en los campos, en los bosques. Yo recuerdo en el bosque de Yunjan, de Bayamón, debajo de los puentes. Fueron creciendo. Ya hay otras necesidades. Había un asunto de seguridad, la lluvia. Hoy se reúnen en templos. ¿Y dejaron de ser catacumba? No. Su misión se apagó. Para nada. Y una de las iglesias que tiene una de las misiones más contundentes en el país. Porque esta es la iglesia que más gente rescata de las drogas y de las adicciones, la prostitución, el homosexualismo y el lesbianismo que cualquier otro sitio. La catacumba. La catacumba. Duro. No sabía eso, fíjate. Ellos tienen un punto de predicación y transformación en La Perla. Se llama La Perla de Gran Precio. Y allí ellos van, llevan ropa, les ayudan a que todos estos muchachos que están en adicciones se bañen, le dan comidas, les predican y cuando van mejorando, los van sacando. Y algunos han logrado salir y congregarse con ellos en la catacumba de Guaynabo 1. Qué duro. No sabía, fíjate, no sabía. Sí, ministerio poderosísimo. Y entonces, ¿qué lo puede poner malo tener el templo? ¿Cómo uno se puede desviar a que un templo quizá se convierta en algo malo? Y, por ejemplo, los pastores, y que te voy a preguntar también del diezmo, pero los pastores y la gente, ¿pueden vivir entonces económicamente de la iglesia? ¿O eso está mal? No, eso no está mal. Eso no está mal. Un templo se sale de la norma cuando el templo es más que la iglesia. La iglesia es la gente. La gente siempre está por encima. El templo es para que le sirva a la iglesia, no la iglesia para que le sirva al templo. Ahí esa es la línea que debe estar, según mi opinión personal. Segundo, en términos de el pastor como persona o pastora que está trabajando para la iglesia, debe recibir una compensación económica por su trabajo. Sí, igual que el que predica, igual que el que es misionero, porque
son personas que tienen necesidades. Ujú. Y la iglesia que se beneficia de ese ministerio puede dar, ¿verdad?, para compensación. Lo que pasa es que en algunos sitios hay un desbalance en la forma en la que se maneja administrativamente los fondos de la iglesia. Ok. Yo pienso que las iglesias, para que se cuiden de ese ataque mortal del uso de los diezmos y de los donativos y de las ofrendas, deben una vez al año hacer una auditoría y presentarle a todo el mundo qué se ha hecho con su dinero. Ok. Eso es sana administración. Que no debemos porque eso lo hacen las corporaciones del mundo. Que eso, no. Si usted lo está haciendo bien, no tiene nada que esconder. Ujú. No vaya a ser que se compró un terreno y pensando que esté a nombre de la corporación, esté a nombre, qué sé yo, del hermano del pastor, Ujú. con los chavos de los feligreses. Ujú. ¿Ve? Tenemos muchos modelos que son los que han traído bastante controversia. Unos modelos son, pues, donde los líderes de la iglesia también son los tesoreros de la iglesia, son los que firman las cuentas, no le dan cuenta a nadie y mezclan la cuenta de la iglesia con la cuenta personal. Ujú. Entonces tú ves en la cuenta personal, pero en la cuenta de la iglesia, el viaje a Disney, Ujú. con todos los gastos pagos, entonces, porque yo soy el pastor de la iglesia. Pues ya ese pastor se ve como si fuera el dueño de la iglesia, Ya. no el pastor de la iglesia. Entonces, hay otras iglesias que tienen una junta, que es la que maneja la administración de la iglesia, donde el pastor es miembro de la junta, pero hay todo un presupuesto, hay un check and balance, se rinde informes a la iglesia en asamblea de cómo se están llevando las cosas a cabo. Lo que nos está sucediendo es que este modelo, que no es el más bonito, donde se funden las finanzas personales con las de la iglesia, es el que la gente ataca, y cuando la gente no conoce otros modelos, juzga a todos los demás que están haciéndolo bien por este. Exacto. Y ahí es que tenemos problemas. Y yo le exhortaría, ¿verdad?, que pensáramos esto mejor, porque tampoco es que yo trabajaba, qué sé yo, en un taller y me quedé sin trabajo y ahora sentí de Dios que voy a ser pastor y sustituyo el salario que me ganaba en el taller porque ahora monté una iglesia, como se dice en la calle. Pues tienes que tener cuenta, porque estos son llamados Ujú. que responden a Dios, no a mis necesidades, a Dios. Y entonces seguimos teniendo esta proliferación de iglesias, de llamados en Puerto Rico, 100 por 35. Y por eso es que tenemos tanto problema dentro del mundo cristiano puertorriqueño, porque ha habido una proliferación desmedida en cuanto a todo este tipo de eventos, donde no hay unos modelos, ¿verdad?, muy buenos, y estos modelos nos hacen daño a todos los demás. Ujú. Mucho daño. Sí, full. Mucho daño. Mucha gente, y no sé si eso pasa, bueno, aquí en Puerto Rico está pasando, pero también en Estados Unidos pasa un montón. Oh, sí. Y aquí mucha gente ve para allá y dice, vamos a hacerlo acá. Lo copiamos de allá. Exacto. Y yo te lo pregunto por eso mismo, porque los cuestionamientos de mis amistades, o quizás dudas, o hasta por decirlo así, a la defensiva de ellos, ellos ven ese estilo y dicen, pero ¿cómo va a ser esto? Por ejemplo, yo tengo panas que me dicen, pero ¿cómo este pastor, lo que siempre dicen, ¿cómo este pastor va a tener el prendón de 10,000 pesos con unas tenis de 40,000 pesos y todo Louis Vuitton, y tú me estás diciendo a mí que ese tipo vive de la iglesia y ese? Y no es conseguible. Entonces tú dices, diantre, ¿hasta qué nivel uno explica esto? Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Tú no puedes enviar un mensaje así a la gente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Por más Dios te prospere, por mejor te vaya, tú te debes a la gente. Uh-huh. ¿Sí? Y la gente tiene que verte, ¿sabes?, en esa línea. Yo recuerdo cuando el Señor me decía, no te quiero en estructura, métete con el pueblo. Porque ahora, la verdad, ese es el pueblo que te va a defender. Uh-huh. Entonces yo no puedo estar por encima de la gente, ni en actitudes, ni en prepotencia, ni en vestimenta, ni en carro, ni en propiedades. Y por más que yo me piense que yo soy el hijo de un rey,
a la gente que yo le sirvo también son hijos de un rey. Entonces, ellos no, yo sí. ¿Por qué? Y eso es un mensaje que ha hecho tanto daño. Yo vengo de una cultura de pastores diferente. Y quizás esa formación es la que me trae esta mentalidad. Yo recuerdo a mi pastor Miguel Ángel Morales, que siempre me decía, no importa a dónde Dios te vaya a llevar, Magdiel, viste como el promedio de la gente con la que tú te mezclas. Que tus zapatos estén en esos niveles. Que tu carro esté en las líneas que otra gente lo pueda tener. ¿Por qué? Porque tan pronto se vea que estás por encima, algo va a pasar que te va a manchar el ministerio. Y si tú tienes una participación en un ministerio, tienes que cuidar ese ministerio. Tienes que cuidarlo. Y cuidarlo significa protegerlo de esas mismas cosas. Entonces, Magdiel Narváez tiene un palacio. Magdiel Narváez, no, yo vivo en Corozal. Tengo una casa que pude adquirir los otros días con mi esposa, lo más tranquilo, en un campo bien chévere, tranquilo. Y yo digo que todo el mundo tenga que hacer eso. Pero lo que digo en este asunto es, cuídese. Sí, sí. Y es cuídese y cuídese a los demás. Pero hay gente que yo sé que también porque me viene hasta la mente ahora, hay gente que puede decir, pero es que entonces tú no estás siendo feliz, tú te puedes comprar, o estás fakeando, porque entonces te puedes comprar una Mercedes y entonces prefieres andar un Toyotita, porque la gente entonces te diga que tú estás en el mismo nivel. Es que la gente aprenda entonces. No sé si me entiendes. Ese tipo de postura existe. No, y te voy a comentar. Eso yo lo veo todos los momentos donde alguien de fuera de Puerto Rico me invita a predicar. Okay. Hablo con el doctor Narváez, sí, mire, queremos invitarlo a una campaña, perfecto. Mire, tenemos unas preguntas. ¿Cuántos son sus honorarios? Yo no tengo precio. ¿Qué usted presupuesto para la campaña? Eso es. Ya está. Porque aquí vino, no me diga nombre para que yo no me quiera envenenar el corazón con nadie. Las toallas del hotel, las quiere bordadas, las quiere esto, quiere una suite, quiere que una limusina lo recoja en la entrada. ¿Pero por qué? Si yo lo que voy es a predicar. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque tú te puedes dar otra vida. Yo no quiero darme otra vida porque yo soy feliz con lo que la gente me pueda dar. Yo he estado en iglesia que yo me enteré que llevaban 2 años, porque son pequeñas, en Ohio, trabajando, vendiendo almuerzo y todo, para tener su campaña de aniversario y que yo fuera a predicar. ¿Tú crees que yo tengo cara para decir a estas personas que me busquen una limusina en el aeropuerto? Que si yo que fui a servir, yo fui a representar a Cristo. ¿Entiendes? Entonces tenemos esa lucha. Yo prefiero ahorrarme 2 o 3 pesos en un carro de lujo y tener más dinero para comer con mi esposa. Que me hace más feliz, by the way. Pero te voy a hacer otra pregunta, para irme a otro extremo ahora. Que me sigue subiendo. Pero ok. Pero vamos a suponer que te inviten. Este micrófono sigue llamando. Vamos a suponer que te inviten y te inviten, que esto también lo pasan muchos predicadores o muchos evangelistas o lo que sea, o ministerios. Pero no te den nada, un ejemplo. Pero tú sabes que viene la gente, entonces dice, pero ¿sabes qué? Yo no voy a hacer esto más nada, yo te voy a poner un fee. ¿Estaría mal hacerlo entonces? Ponerle el fee. Yo no puedo decir si está mal. Exacto. Pero yo siento que los fees llegan porque hay iglesias que a lo mejor pues, económicamente no te honran y pues la gente quizás no tiene que llegar a ese nivel, pero pues llegan porque... Yo no te puedo contestar específicamente. Sí, con un sí, con un no, te entiendo. Porque, por ejemplo, yo soy escritor, yo soy abogado, yo doy consultoría, tengo 1000 cosas. Llevo grupos al Medio Oriente, las agencias me dan algo también. Cuando yo he estado en precario, porque esta iglesia no me pudo dar una buena ofrenda como ellos querían o no pudieron darme nada, Dios me compensa por otro lado. Okay. Yo nunca he estado mal. De momento alguien me llama por una compraventa. Yo doy una escritura de compraventa. Feliz de la vida la hago. Como si fuera Pablo con Priscila y Aquila haciendo carpa para vender. Yeah. ¿Me sigue?
O sea, tiene que partir, la persona que va a servir un ministerio tiene que partir de la premisa de que Dios no le va a fallar. No es la iglesia. No son los que los invitan, es Dios. Y tiene que estar pendiente también, ¿verdad? Es mi consejo, después de más de 40 años en estas ligas predicando, de estar pendiente de que hay gente que te quiere invitar para usarte. Y tienes que cuidarte de eso también. Y la única forma de cuidarse es pidiéndole a Dios discernimiento. O sea, que hay gente que me ha invitado y yo he sentido el Señor que me dice, dile que no. Entrando, mire, varón, nos estamos invitando, sí, no voy a poder ir. ¿Y por qué? Porque el Señor me está diciendo que este no es el tiempo de visitar su iglesia. ¿Y usarte en qué sentido, usted dice? Usarte, por ejemplo, que te inviten para que una vez tú estando allí, te traigan la problemática de la iglesia para que a través del predicador se resuelvan problemas que el pastor tenía que resolver. Fatal. Fatal. Luchas de poderes. No es lo mismo que tú caigas de sorpresa en un sitio porque Dios quiere que tú vayas allí y te use, a que de antemano tú te veas comprometido a que dijiste que sí, de momento caíste en una trampa y dices, anda, espérate, si aquí lo que me quieren usar a mí de martillo. ¿Ves? No. Y tampoco, mira, yo, este comentario sé que va a sacar chispa, pero bueno, yo lo voy a hacer como quiera. Es que tampoco se ve bien que te digan, usted es el predicador favorito de mi pastor y él cumpleaños el domingo y queremos traerlo para que sea como que parte del regalo del cumpleaños del pastor. Que los ministerios no son para eso. ¿Sabes? Yo lo digo con mucho dolor porque son gente que yo quiero mucho, pero chicos, ¿sabes? El regalito, ¿no? Sí, mano, te estás ahí para servir al Señor. Sí. Yo a veces digo, bueno, si hace un culto de evangelismo, yo voy, pero, ¿sabes? Para tratarlo bien, porque a mí no me gusta ofender a la gente, pero, o sea, ¿hasta dónde vamos a llegar con este asunto, ¿verdad? De los ministerios y de servir? Yo oigo gente que me dicen, mire, ayúdeme, promuévame, me dan tarjeta de presentación para que los promueva y todo eso. Yo digo entre mí, ya, como yo le digo a este hermano, que eso no funciona así. Que están viendo quizá, ¿verdad? Una gloria que no es mía, para empezar, y segundo, y están obviando toda una historia de sufrimiento, de trabajo duro, de sacrificio, de lucha, de combate, para servir al Señor de verdad. Los diezmos son obligatorios. No, el diezmo no es obligatorio. El diezmo es voluntario. Okay. El diezmo es un asunto de conciencia. Okay. Y se hace por agradecimiento, no para pagar nada, ni tampoco para obligar a Dios a que me devuelva nada. Uh-huh. Es que yo siento que Dios me ha bendecido y yo quiero dar de lo que Dios me ha dado en esa línea. Si lo usan mal o bien, eso es problema de los demás. Yo cumplí con Dios en hacer, ¿verdad?, lo que yo creo que Dios me está pidiendo que yo haga. Pero nosotros hoy en día deberíamos dar el diezmo. Mira, eso me preguntó, me hizo una señora, me dijo, el diezmo del Antiguo Testamento, ¿por qué yo tengo que estar dándolo ahora? Y yo le contesté, bueno, usted tiene razón porque Cristo pide el 100%. Yeah. Así que ¿cuál vas a coger? El diezmo. El diezmo. Y lo pide todo, así que pues, todo es todo. Pero yo te pregunto eso también porque yo sé que mucha gente pues, tiene esa pregunta del diezmo y los diezmos y los diezmos. Pero yo siento que estoy claro en esto, exacto. Porque hay gente que dice, no, yo diezmo. ¿Verdad? Y cada quien con su pensamiento, ¿verdad? Pero mucha gente dice, no, yo diezmo porque es que cuando yo diezmo se abren puertas. Si yo no diezmo, las puertas no se abren. Yo siento que para mí eso no tiene... Eso es una manipulación de la cosa. ¿Verdad? El diezmo en agradecimiento. Porque mucha gente me ha dicho a mí, inclusive, hasta una vez mi esposa me dijo, yo creo que nosotros estamos así porque no hemos diezmado. Y yo le dije, es que para mí eso no tiene sentido. O sea, como que, bueno, pero si estoy mal, tú me corríes. Pero como que me esté pasando algo porque yo no he diezmado. Yo no sé, como que así yo digo, no puede ser. Está finito. Pero vamos a abrir el scope. Uh-huh. Limitamos el concepto del diezmo solo a lo económico. ¿Y qué del tiempo? ¿Cuánto tiempo yo le dedico al Señor en servicio? ¿Eh? En obras,
cuánto yo dedico del mismo dinero mío a ayudar a otros, Dios no me va a compensar porque tiene que ser exclusivamente el diezmo. O sea, hay que tener en cuenta porque a veces queremos meter a Dios en un cajón exclusivo de cómo deben ser las cosas. Yo creo que Dios es bastante libre. Hay veces donde Dios, yo quizás no cumpliendo como debería con Él, como quiera me bendice. Y esa es la forma de humillarme. Y yo no me merezco esto, ¿verdad? Y vino y me compensó de esta forma, ¿verdad? Hay que tener cuidado, pero debemos hacerlo por agradecimiento. Sí. Más que, porque entonces parece como una inversión. Voy a dar 1,000, porque como es a 100 por uno, chacho, para que de allá para acá vengan 100,000. No. Sí, yo tengo un pana que me dijo que él diezmaba, porque como Jesús estableció que es mejor dar que recibir, pues él siempre quiere tener en su mente ser una persona que da, y no ser egoísta con las cosas, y no aguantarse que si, no, es que tengo... Y él dice, yo siempre doy con esa práctica de que Jesús me enseñó a mí que es mejor dar que recibir. Y si yo doy, Dios se va a encargar de proveerme por otro lado, ¿me entiendes? Pero él no lo da como que pensando como que, si yo doy 10 pesos hoy es porque... Esa mentalidad es la que yo comparto en mi vida. A mí me gusta dar, y con alegría. Y yo doy, y si entré a este sitio, como ayer le dije, no, hoy no tengo efectivo para darte. Me dice, usted me compra un jugo de China. Seguro que sí, el jugo de China y el sándwich y la cosa. ¿Sabe? Y lo hago con alegría porque Dios me ha dado tanto, de verdad, que yo digo, Dios no me va a fallar. No me va a fallar. Y yo no me puedo creer que lo que yo tengo es mío. Porque no lo es. No lo es. Nada de lo que yo tengo es mío. Nada. El dueño es él. Yo puse aquí como que hasta qué nivel nosotros tenemos que respetar ciertas ideologías o ciertas cosas, porque sabes que la palabra ahora es, pues, vamos a respetar, ¿verdad? Yo no creo eso, pero respeto. Yo no creo esto, pero respeto. Yo no creo lo otro. Pero entonces, ¿hasta qué nivel el cristiano tiene que aceptar, respetar, no sé, pero que nosotros no nos estemos realmente doblegando? No sé si me entiendes. Pues yo puedo respetar, pero ¿hasta qué nivel yo... No sé cómo formó la pregunta, pero no sé si me están entendiendo. Como que yo respeto, pero cuando me doy cuenta, yo estoy en el piso. Por tanto, respeto. Los principios y los valores del reino no se negocian. Punto. O sea, respetar la opinión de otra gente es mantenerlos al margen. ¿Eso es lo que tú crees? Bien. Para mí, eso está mal. Pero yo voy a respetar que eso es lo que tú crees. Pero respetar no significa que te voy a tolerar para irnos negociando en el camino. Te voy a limitar. Respetar, tolerar, depende del verbo que estés usando. Hoy se usa la palabra tolerancia, porque entonces tolerancia es permitir que lo que yo no estoy de acuerdo coexista conmigo. No, porque si no estoy de acuerdo, ¿por qué voy a permitir que coexista? Okay. ¿Me sigue? Porque poco a poco va ganando terreno y cuando yo vengo a abrir los ojos, estoy creyendo lo mismo que los demás. Tienes que tirar la raya. Tira la raya y te respeto, pero tú allá y yo acá. Y está ahí. No es que te voy a pasar la mano y que voy a tener un híbrido montado contigo, porque algunas cosas sí, otras no. No, porque si la acera, lo que yo creo, si está en contra de los principios que yo realmente predico, no te puedo dar una oportunidad. No hay forma. Ok. Hablando ahorita del tema me surgieron estas preguntas porque yo decía, bueno, por ejemplo, mucha gente que brega con la arte, hablando de lo que están hablando de cobrar y qué sé yo. Pues, por ejemplo, si son artistas, etcétera. Los cristianos en sí, el cristiano en sí, conociste a Dios, pero tienes un talento, o sea, ¿hasta qué nivel tú no rayas o pasas la raya de, por ejemplo, yo que soy artista en el sentido de la arte, no me veo como, o sea, me mantengo en la raya de, ok, esto es un ministerio, porque esa es la cosa, como que a veces uno dice, bueno, Dios me dijo, Dios me dio, por ejemplo, yo que literalmente, entonces yo de ejemplo para que nadie se ofenda, pero yo no sabía que yo podía hacer comedia hasta que llegué a los pies de Cristo.
yo nunca fui una persona que era un comediante y se convirtió y entonces ahora hace comedia limpia, no, ¿me entiendes? Yo vengo a conocer que hago comedia y que ese talento me apasiona cuando conozco a Dios, después de un año estando en la iglesia. Y es la primera vez que yo me sentía de por años, que o sea, que los papás de uno, por lo menos en mi vida, los papás de uno te decían, tienes que estudiar algo que te guste. Yo nunca encontré nada. Y en Cristo es que yo encuentro que la comedia es lo que yo quiero hacer. Pero entonces, ¿hasta qué nivel tú no mezclas eso? Porque entonces, ok, pues entonces Cristo me llamó a hacer comedia porque quiere llevar palabra, etcétera, bla, bla, bla. Pero entonces también tengo que tratarlo como artista porque la comedia es un arte y tengo que pedirte estos fees. O sea, hasta que tú no rayas, eres muy artista, pero a la misma vez eres un ministro, si es que se dice así. No sé si me entiendes. ¿Me estás captando lo que te quiero decir? Sí. Pero ahí el problema sería si ser artista para servir al Señor implica en algún sitio mezclarte con otros artistas que también están en ese y niegan a Cristo. O sea, es más allá. Es más allá. Porque tú realmente, la forma en que lo estás presentando, tú estás doblegando todo lo que tú eres para servir a Cristo. Ahí no hay problema. Ninguno. El problema es la persona que siendo artista se daba el palo, fumaba, entonces se convierte a Cristo, quiere hacer arte para Cristo, pero sigue fumando, bebiendo y sus malas prácticas porque es artista. No, tiene que haber unos cambios en la persona. ¿Me sigue? Uh-huh. Y en lo que representa. Sigue siendo un artista, pero eres artista cristiano. ¿Por qué? Porque yo practico los valores del reino. Yo practico los principios del reino. Es ahí la diferencia. ¿Ve? Y obviamente en ese ambiente yo no voy a llegar. Tú sí. Pues Dios te quiere usar a ti. Y yo tengo que apoyarte. ¿Sí? Pero entonces, Keropi va a mantener su línea artística velando los valores del reino, los principios del reino. Cuando eso se ponga en tela de juicio, cuando tú ser artista cristiano en un momento determinado te venga una invitación que implique que tengas que compartir el escenario con gente que se burla del evangelio, ahí tienes que decir, no, en este escenario no puedo, porque eso la hace a lo que yo creo. Y respeto que ustedes lo quieren hacer por allá, pero yo no. Esas son las líneas que la gente tiene que tener claras. Ya. Y, por ejemplo, los artistas mega grandes, que pues quizás tienen sus jets privados y viajan con sus riders bien grandotes y yo necesito las toallas bordadas, estas cosas. ¿Eso también puede ser algo que puede lacerar el mundo cristiano? Lo puede lacerar de alguna forma u otra y hay que también, ¿verdad?, ver qué Dios quiere con ellos. Yo jamás en la vida podría criticar a Juan Luis Guerra. Otra gente le tiene una cruz puesta en la espalda más grande que él. ¿Por qué? Porque yo creo que él ha llegado a gente que yo no voy a llegar. Y que otra gente que yo conozco tampoco van a llegar. Y que doy gloria a Dios porque él llegó. Y le llegó a esa gente. Con su jet y con todo. Porque eso, él se lo ganó. Ese es su trabajo. Es el fruto de su trabajo. No es que él es pastor, montó una iglesia y compró un jet. No, es que él es un artista famoso que con su dinero compró lo que él quería. Yo no quiero. Si yo critico eso, es más envidia que otra cosa. ¿Entiendes? Sí. Yo lo que no estoy de acuerdo es que tú vengas de otro ambiente, out of the blue, y de momento estés a nivel de otra gente que con su esfuerzo, su empresa, su trabajo, te equipares con ellos porque estás diciendo que la iglesia, entonces yo la puedo equiparar con la empresa de fulano de tal, con la industria de Mengano, con Elon Musk, con este y con el otro. Y no es así. La iglesia no está en ese nivel. No. ¿Qué es lo más que a Matiel le gusta hablar en el sentido de su mensaje que tú siempre quieres llevar, que te dice, diantre, yo siento que es como que de todas las cosas que yo sé, esto es lo que Dios me dice a mí, que yo constantemente hable, exprese, no sé. El poder de restauración del amor de Cristo. A mí eso es. Mira que a mí me gusta la exégesis, la escatología y toda esa cosa, pero si yo tengo que predicar, o
Chacho, ese es el brazo fuerte del mensaje. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo un momento donde hay mucha gente herida. Y tengo que decirlo, y a veces tienen muchas heridas con razón. Los han herido de verdad. No es invento de ellos. Hay gente que ellos mismos se han descalificado del reino, se han menospreciado, se han salido, no creen que Dios pueda darle una oportunidad, han cometido errores y se sienten lacerados. Uno viene de ahí y uno ha visto lo que Dios es capaz de hacer. Pues ese mensaje entonces ahora viene acompañado de palabra con experiencia, y tú ves que rápido hay un clic en la gente que escucha. Y entonces yo me gozo porque veo al Señor haciendo la obra. Yo soy un siervo inútil, pero tú ves a la gente pasando al altar en llanto, buscando ese perdón, ese arrepentimiento, y ves los consejeros del altar que empiezan a trabajar con ellos. Y después con el tiempo tú vuelves a la iglesia y ves que esa gente se bautizaron y se quedaron en la iglesia y ahora están con su familia. Chicos, no hay nada para mí que supere eso. Experiencias, por ejemplo, que yo vaya a esta iglesia en Connecticut o en Filadelfia y los vea empezando en un saloncito de una iglesia americana, y después yo voy 3 años después y los veo que ya están casi con la mitad de la iglesia, y voy 5 años después y los americanos se fueron y le vendieron la iglesia. Y yo digo, wow, esta es la obra, esta es la obra. Y me traigo, esos son mis trofeos de verdad, los recuerdos, las memorias, sentarme, decir, yo puse un granito allí, esa gente, yo los amo y los llamo y les escribo y cómo van y la obra. Y no tienes que estar dándole cuenta a nadie por ahí de lo que estás haciendo, porque esto es entre el Señor, la iglesia y tú, en ese ambiente, ¿verdad? De sentirte útil en las manos del Señor. Anécdotas así que tú has tenido, si te acuerdas de alguna, donde a lo mejor tu fe está siendo así jamaqueada, pero entonces pasaron cosas bonitas después y te volvieron a desaliento. El año pasado, que es la más reciente y la más dura, en julio, mi esposa y yo, Zaira, nos íbamos a ir con un grupo de amistades en un viaje de vacaciones, que yo diría que es el viaje de nuestros sueños. Un crucero por Islandia, qué sé yo, habíamos ahorrado unos chavitos para eso. Y la noche antes de salir, mi esposa se sienta en un mueble y cuando se va a levantar, se saca este único grito. Y yo me quedé de día, yo dije, esto es un nervio pillado, un músculo, un disco herniado, tú sabes, porque es un dolor. Y no podía, tuve que llevarla caminando hasta la cama, no se podía acostar, mucho menos levantarse. Y salíamos ya al otro día a las 5 de la mañana y dije, así no podemos salir, así no hay forma de salir. De ahí en adelante, médicos, pruebas para el dolor, aquello, como pudo, que mejoró bastante, se fue conmigo en un viaje con un grupo de hermanos para la iglesia de Turquía. Ese viaje fue una tortura para ella. No pudo manejar el viaje, el dolor se volvió a adueñar. Eso fue en septiembre. Octubre yo cumplí con otros compromisos. Noviembre, un MRI nos dice que hay metástasis en la columna vertebral, que tienen que buscar la forma de hacerse un estudio más profundo para ver cuál es la fuente primaria de ese cáncer. No contábamos con eso. Tenían la L5 fracturado, el sacro lastimado. Fuimos a un oncólogo, el PET scan. Dice, sí, tiene un tumor canceroso en el seno, que es el que origina todo esto. Tiene un nódulo en el pulmón, tiene comprometidos los nódulos linfáticos, tiene 9 vértebras ya adueñadas con el cáncer. Una de esas vértebras está tan llena de células cancerosas que está a punto de tocar el cordón espinal, y si lo toca va a haber grandes crisis y problemas. Fue colapsar el mundo entero. Yo recuerdo haberla dejado en casa de mi suegra en Guaynabo y salir hacia mi casa en Corozal, y durante el camino en guerra total con Dios. ¿Qué tú haces? ¿Qué está pasando?
O sea, estamos en el mejor momento de nuestra vida y nos sorprende esto de momento. Y así, out of the blue, ¿qué vamos a hacer? ¿Será posible que tú me quieras quitar a mi esposa en tu soberanía? Bueno, ya aprendí muchas cosas, no sin antes decirte que ese mismo año pasado nosotros enterramos a mi suegro con un cáncer en los huesos. O sea, venimos de un dolor detrás de otro. ¿Sabes? Y ahí empiezo a aprender, porque Dios no pierde tiempo para decir, siéntate que estás en la escuela. Y aprendí que cuando llega la crisis, Dios también llega. Y una vez llega, se adueña de la crisis. Y no hay nada mejor en la vida, hermano, que nos escuchan, que las crisis que tú vives, Dios se adueña de ellas, porque son las mejores manos son las de Él. Y empezó esta dinámica del amor de la pareja desde otro ángulo. Seguimos amándonos, pero ahora este ángulo de protege a tu pareja, cuida a tu pareja, sé para tu pareja. Nosotros vivíamos prácticamente en un cuartito, porque yo no podía poder salir de allí. La bañábamos en la cama, necesidades de un bañito portátil. O sea, todo cambió, pero el amor estaba allí. Uh-huh. Y empezamos a orar y a clamar. Vimos cuánta gente llegó a casa de ministerio de todas clases y todos colores, hermano. Una cosa espectacular. Que no puedo decir las gracias a todo el mundo porque se tiene que llenar otra tarjeta. Pero empezamos a ver el poder de Dios. Y poco a poco, a ver a una mujer poniendo su fe en acción, levantándose de la cama, soltó el carrito, después soltó el bastón, caminaba por propia fuerza, subía escaleras. Ya mi esposa hoy guía, coge terapias acuáticas. Y el último PET scan, los marcadores de sangre de cáncer estaban en 471 al principio. El range es 25. ¿Qué? 400 por encima. Los últimos salieron en 19. Qué duro. Ya el nódulo del pulmón no existe. No sabemos, se fue, Dios solo desapareció. O sea, fue un milagro. Un milagro. Los linfáticos están limpios. El del seno se redujo. De las vértebras hay montones de ellas que están limpias ya. O sea, estamos ahora mismo en un proceso de la reconstrucción de hueso. Pero no va un año. Hay médicos que me han dicho, la mano de Dios se metió ahí. A pesar de la medicina, la mano de Dios se metió ahí de verdad. Y ahora tengo otra palabra adicional a la que tenía para ayudar a la gente, ¿verdad? Sí, te iba a decir eso porque, ¿sabes? Una vez uno escucha, no sé si se haya pasado por algo así de enfermedad antes, pero, ¿sabes? Yo mismo, ¿sabes? Uno escucha que un Dios que sana, etcétera, pero no es lo mismo yo que no he vivido tanto eso que ahora mismo tú con tu testimonio, sí. ¿Sabes? Tú ahora sí has visto un Dios que literalmente sana, sí, porque lo viste ahí con tu esposa. Y decirle a la gente, no deje de creer. La opción que usted tiene es creer, pues no deje de creer. Porque creyendo pueden pasar cosas. Uh-huh. La soberanía de Dios sigue siendo absoluta, la vamos a respetar hasta lo último, pero vamos a aprovechar también la presencia de Dios en el proceso. Vamos a acercarnos a Él, vamos a dejar que nos abrace, que nos ministre, que camine con nosotros, que nos abra puertas. Ha sido una cosa espectacular. Qué duro, eso está muy duro, porque mucha gente a veces no creen, ¿verdad? No creen o pierden ese sentido de que Dios todavía no, Dios siempre ha sanado, ¿me entiendes? Y es bueno escuchar esto, porque hay gente que dice que a mujer también están pasando, que están escuchando este podcast, que conocen gente que está pasando por esos procesos, o que tienen un familiar o un cercano, y eso es la cosa, seguir creyendo en lo que Dios puede hacer. Amén. Eso es impactante. Y ahí, bueno, que también viste a Dios de otra manera. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, el Dios que nos suplió, el Dios que nos acompañó, que literalmente nos abrió puertas. Fue una cadena completa de gente a la que teníamos que llamar, de el plan médico, de aquello, de lo otro. No, estuvo la fortaleza de mi suegra, que habiendo perdido su esposo, ahora tiene esta hija enferma.
que nos metemos en la casa, en el mismo cuartito. Todo. Pero Dios se creció, pero una cosa, hermano. Y no es lo mismo predicarlo que vivirlo. Oír a mi esposa todas las noches en una oración que la dirigía diciendo, yo quiero vivir. Jesús, yo quiero vivir, pero la vida es tuya. Y mi cuerpo está enfermo, así que pon tu vida en mi cuerpo. Fíjate, la oración cambió. Cambió nuestra forma de adorar, cambió nuestra forma de ver a Dios, cambió el mensaje de la predicación en términos de tener misericordia con la gente que está pasando tantas situaciones y que no tiene recursos, no tiene a nadie, no hay nadie que le esté dando apoyo, porque esto requiere apoyo, y mucho. Ha sido un momento grande. Y esa frase yo la hice mía. Llegó la crisis, Dios llegó en la crisis, Dios se adueñó de la crisis. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Duro. Última pregunta. ¿Qué piensas que debe de estar haciendo el cristiano del 2024 en adelante? ¿Sabes? ¿Cuál es el enfoque que tiene que tener, ¿sabes?, dentro de todo lo que está pasando? Porque hay mucha gente que piensa diferente, ¿verdad? Pero, ¿qué tú piensas bajo lo que tú has vivido, experiencia, etcétera? ¿En qué nosotros tenemos que estar enfocándonos 2024 en adelante, por ahí para abajo? Qué bueno que me haces esa pregunta. Dos cosas. La predicación y las misiones. Porque esa es la parte neurálgica de la única profecía escatológica que implica a la iglesia. Y este evangelio será predicado en el mundo entero. Y cuando sea predicado en el mundo entero, entonces vendrá el fin. Entonces no tenemos que estar haciendo otra cosa que no sea predicar. Y predicar a Cristo, predicar su regreso, apoyar las misiones. Yo soy partícipe de que las iglesias deben sacar dinero del que tienen, un presupuesto, y coger 10 jóvenes de su iglesia y llevárselos a un viaje misionero para que vean mundo. Es literal. De hecho, que vean el evangelio al otro lado de allá y aprecien lo que tienen aquí y crezcan con esa visión de que aquella gente hay que ayudarla. Yo tengo amistades misioneras en muchos sitios del mundo, que algunos no los puedo decir porque se entera alguien de allá y empieza a mirar, hay un misionero aquí. O sea, está prohibido. Y es que nos escribimos y hablamos y nos llamamos y nos ayudamos. Y yo digo, esta gente se está jugando la vida, mientras otros cristianos están jugando parchís. Literal. Entonces salga de eso y rompa a predicar. O sea, si de verdad Cristo es tan importante para tu vida, ¿por qué tú no hablas de Cristo? Si el evangelio ha hecho tanto por ti, ¿por qué tú no lo compartes? Y haz este ejercicio con la gente. Dile a la gente, mira, te voy a hacer una pregunta. De las últimas 5 personas con las que tú has hablado las últimas 2 semanas, ¿qué 3 temas ustedes hablaron? Y te vas a decir, las elecciones de Puerto Rico, las elecciones de Estados Unidos, Elon Musk, la guerra de Israel, el problema de OTAN. ¿Sí? Y en esos temas no está Cristo, no. Y eso se supone que sea lo más importante para ti. Y si es lo más importante, debe estar entre los primeros 3 temas que tú hablas con la gente. Y te das cuenta que la iglesia dejó de predicar. Porque la predicación desde el púlpito es 1% mínimo del trabajo que tiene que hacer la iglesia. Y muchas veces estamos predicándole a los que ya son cristianos. Literal. Y hay que salir afuera y repartir el tratado y hablar con la gente. Y Dios te bendiga. ¿Usted comió? No, quiere almuerzo. Aquí está el almuerzo. ¿Y quién es usted? Nosotros representamos a la iglesia. Que la gente quiere ver milagros de sanidad, pues móntese en su carro y vaya a un hospital y ore por la gente y no diga ni su nombre. Mire, usted quiere que oremos por usted, sí, voy a orar en el nombre de Jesucristo. Póngale las manos, ore por la persona y váyase. A lo mejor la persona otro día, Dios la levanta y dice, ocurrió un milagro. ¿Qué fue? Vino alguien aquí a hablarme de un Cristo y yo quiero saber de Cristo. Hay que hacerlo. No lo estamos haciendo. Estamos desenfocados. Bien desenfocados. Estamos compitiendo ministerialmente. Estamos en una guerra de quiénes son los mejores, de esto, de explotar económicamente conciertos, de muchas cosas que son buenas, pero nos han desenfocado. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Estamos en línea. Estamos en línea, estamos ready. Batiel, me gustó mucho este podcast. Le metimos duro, ¿verdad, Puchu? Le metimos ahí 2 horitas candentes.
Oye, pero a mí me gusta. Si es por mí, yo sigo hablando. Pero yo sé que la gente a veces ve los podcasts y dice, ya entre 1 hora, 2 horas, y se quejan. Pero, Matiel, gracias por estar ahí con nosotros. Gracias. Yo sé que en los comentarios la gente va a decir, Acho, tienes que traerlo de nuevo, obligado. Que Volvemos. ¿Sabes? Que siempre, ¿verdad? Cuando tengas tiempito y eso, nosotros somos, como te digo, nosotros somos los sancochitos, que en esos sancochitos o otros poquitos, o otros segmentos podemos hacerlo. Y cualquier persona que tenga duda de cualquier cosa, lo puede escribir aquí en los comentarios. Y lo hablamos con Matiel, y cuando Matiel tú tengas tiempo, pues lo hacemos. Pero gracias por caerle aquí. Y gracias por la invitación. Y a Puchu también que está ahí dándonos la mano, ¿verdad? Y recordar a la gente que no somos perfectos. Que estamos tratando de hacer lo mejor para el reino. Okay. Que tengamos misericordia unos de los otros y que oremos. Antes de criticar y cortarnos las cabezas, pregúntese de dónde sale esa persona, de dónde viene. Y a mí como cristiano, ¿qué me falta para también yo mirarme en ese espejo? Amén. Perfecto. Esto fue Podcastazo. Matiel Narváez en la casa. Estamos activos. Suscríbanse al canal y sigan a Matiel en las redes sociales. Matiel, así Amén. como Sí. Facebook. El Galileo. Todo lo que es Galileo, todo representa a Matiel Narváez. En Instagram también. En Instagram está Matiel Narváez. En Facebook está el Galileo. Nuestra página es el Galileo org.org. Y ahí estamos. O sea, que en la página también tú das unos cursos, ¿verdad? Sí, hay cursos en la página. O sea, que mira, tú entras ahí a la página, hay unos cursitos para que si te quieren estudiar teología, ¿verdad? Capacitarte en teología. ¿Se dice así? Así mismo. Pues ahí también tienes una oportunidad para hacerlo. O sea, que Corillo, esa es la que hay. Nos vemos. Podcastazo. Se les ama.